todos. Damos la bienvenida primeramente a la persona de Jesús, al Santo Espíritu de Dios, que es el que está en este lugar, que es el que se mueve, que es el que toma su lugar. Le damos la bienvenida, damos gloria y honra por su buena palabra, que quede sembrada en nuestros corazones, que sea una palabra de cambio, que sea una palabra de renovación, que sea una palabra donde vamos a vivir experiencias nuevas, conforme y al propósito que tú tienes con nosotros. En esta noche vamos a hablar de la palabra, le he titulado Entra a la rueda del alfarero. Es la palabra que nos enseña a través del profeta Jeremías, la casa del alfarero. Entonces, pues es basándonos en esta palabra que quiero que el Señor va a ministrar para cada uno de nuestros corazones, para cada una de nuestras vidas, en el momento que cada persona quiera ver la palabra, quiera tomar la palabra, está el Espíritu de Dios disponible para cambiar nuestros corazones y transformarlos. La palabra nos dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en la rueda. En otras versiones dice en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Si nosotros vemos la palabra, el alfarero nos tipifica a Jesús. Jesús, Dios es el alfarero a través de su Hijo. Él nos enseña que somos vasijas de barro. Si vamos al principio, en Génesis, la palabra en Génesis fue el Señor siempre, Dios siempre trabajó con el barro. Sí, Dios siempre hizo del barro al hombre. Entonces nosotros somos barro en las manos del alfarero, en las manos de Dios. Él nos hizo, dice la palabra, del polvo de la tierra, nos hizo a imagen y semejanza. Y dice, y trabajamos en ustedes. Él dice, trabajamos. Diríamos, Él solo podría ser, porque Él es el dueño de todo. Él lo creó. Si nosotros vemos, Él creó en 6 días, el 6º día creó al hombre, porque Él lo creó todo perfecto. Él alistó todo lo que le iba a entregar al hombre. Todas las necesidades que podía tener el hombre, Él las creó y se las alistó, y lo último que Él hizo fue el hombre. ¿Por qué? Porque Él necesitaba, Él sabía que el hombre, ¿qué necesitaba? Necesitaba, y le entregó todo lo que Él creó. Cuando Él hizo al hombre a su imagen y su semejanza, le entregó todo lo que Él creó. Todo fue muy ordenado, todo fue muy perfecto. Por lo tanto, cuando Él hizo al hombre, lo creó perfecto. Si vemos nosotros en la palabra de Jeremías, aquí ya hay un quebrantamiento en la llanta de este alfarero. Ya esa arcilla estaba quebrada, pero cuando hizo él al hombre del barro, ese barro fue perfecto. Ese barro no se le quebró en las manos del alfarero, no se le quebró, lo hizo perfecto. Entonces, ¿por qué vemos aquí en el libro de Jeremías que se quebró? Porque cuando Dios hizo y le entregó todo al hombre, lo tenía todo, entonces Él quiso pecar. Él pecó, y ahí fue donde rompió la unidad que tenía en el Edén con el hombre y Dios. Porque Él le confió, Él hizo todo perfecto, pero diría, si Él lo hizo, Él sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre era débil, que iba a pecar, y no le entregaría, pero Él confió en el hombre, así como Él confía en ti y en mí, y nos entrega un propósito, nos entrega un ministerio, nos entrega una familia, nos entrega unos hijos, nos entrega una riqueza, porque Él confía en nosotros que vamos a manejar esa riqueza, vamos a manejar eso que nos entrega, ese propósito, o sea, sin faltarle a Él. Él confió en el hombre y se lo entregó todo. Pero Él, como le entregó todo y se lo puso en sus manos, pecó y se separó de Dios. Entonces ahí
es de donde viene la separación. Por eso hoy el Señor nos quiere llevar nuevamente al taller, porque hay cuantas personas que están hoy en un hueco, están por diferentes circunstancias, han caído y no se han podido levantar. ¿Por qué? Por la desobediencia. Eso ocurrió por desobediencia, de haber desobedecido al Señor y no haber hecho la voluntad de Él. Entonces somos nosotros vasijas que se quiebran cuando Él nos prepara. Entonces ya en nosotros nos lleva, cuando nosotros nos hemos preparado mejor en ayuno, en oración, y Él nos quiere llevar al horno de fuego, pero por X o Y circunstancia no resistimos, es porque falta. ¿Y por qué está faltando esa resistencia? Porque no nos hemos hidratado, porque no hemos tomado el agua. Si nosotros vemos el barro, es una arcilla, es un barro que saca de las montañas, y es una arcilla que si le echa agua, ese barro queda manejable, queda flexible. Entonces puede moldearlo y puede hacer la figura que él quiera. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no hemos sido manejables porque tal vez no hemos ido a tomar esa agua, no hemos ido a la fuente. Pero dirían ustedes, ¿cuál es el agua? El agua es la palabra, el agua es las escrituras, porque ellos nos hicieron. Dice, yo los hice a mi imagen y semejanza. ¿Quién nos hizo? Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y Él fue y nos entregó a su Hijo, nos lo envió para que diera la vida por nosotros, pero nos dejó el Espíritu de Dios. Entonces hoy cada uno de nosotros estamos acompañados del Espíritu de Dios. Amén. Tenemos esa compañía, pero muchas veces no nos damos cuenta, no hemos entendido que el que nos acompaña es el Espíritu Santo. Y entonces esa arcilla fue manejada por Él y lo hizo. Y cuando Él hizo al primer hombre, al primer barro que hizo fue Adán, ¿cierto? Y él no se quebró en las manos del alfarero. Pero si vamos a la profecía de Jeremías, allí sí está quebrado ese barro. Porque la rueda, nosotros tenemos que estar en la rueda constantemente, estar yendo a la intimidad a través de la palabra para hidratarnos, para mojarnos, para que ese corazón duro, quizás hay un corazón duro, se ablande, se moldee y pueda estar en las manos del alfarero. Podamos entregar todo lo que nosotros, todo aquello que nos aleja por el pecado, porque hemos desobedecido. Entonces nosotros tenemos que ir a las Escrituras, que es la única base y la única forma en que nosotros nos podemos hidratar y podemos moldearnos, porque no habrá problema más fuerte ni circunstancia más fuerte que no pueda hacer la palabra con nosotros, que no pueda hacer la verdad y transformar y humillar delante del Señor. Cuando nosotros, ¿qué se llama el problema? Se llama envidia, se llama altivez, se llama orgullo, se llama vicio, se llama alcoholismo, todo esto sucede porque estamos sin escudriñar la palabra, sin alimentarnos. Estamos haciendo lo que hizo Adán, desobedeció, hizo lo que quiso. Él hizo lo que quiso en su voluntad. Pero Dios nos habla hoy que en la rueda, Él quiere que estemos en el centro de la rueda, que seamos, no nos quiere ni a un lado, ni al otro, ni en una esquina, ni en un rincón. Si vamos a algún taller, en el taller del alfarero había huecos, pero Él no nos quiere con huecos, Él nos quiere vasijas completas, nos quiere llenar, nos quiere moldear para entregarnos y llenarnos de ese propósito que tiene con cada uno de nosotros. Diría uno, pero Él está tratando con todos, Él va tratando con cada uno de ustedes, porque hay un propósito grande con cada uno de ustedes, de un propósito que quiere llenar esa vasija, que quiere dejar que se moldee. Entonces es ahí cuando nosotros venimos al alfarero, al taller, para que Él nos trabaje, para que Él nos moldee y para que Él haga con nosotros una vasija diferente, un instrumento diferente. Vamos a decir todos, el Señor es bueno. El Señor es bueno. El Señor es bueno.
Él es bueno en todas sus obras. ¿Por qué es bueno? Porque cuando Él empezó una obra contigo, la va a terminar. Cuando Él hizo al hombre de barro, a Él no lo dejó incompleto. A Él no le dejó, lo hizo y usted vaya, aguante, mira a ver cómo consigue, mira a ver si va a aguantar hambre. Hasta ellos en el Edén mismo pecaron y les vio su desnudez. Él los quiso cubrir y los quiso tapar. Él perdonó su desnudez y los tapó, les dio vestido. Entonces Él les dio todo. ¿Cuánto más a nosotros? Porque en este tiempo era un pueblo diferente. Al pueblo de Jeremías era otro pueblo, ¿cierto? En este tiempo es cuando hizo perfectas las cosas. Él pensó nunca se va a dañar, nunca se va a destruir, pero fue en el mismo Edén. Entonces que no nos confiemos que porque estamos en la iglesia, que porque oramos, que porque ayunamos, no vamos a caer. Sí vamos a caer, sí tenemos peligro de resbalar, sí tenemos, porque si en el mismo Edén que vivían con Dios, que Él les hablaba, que Él les escuchaban la voz de Él y pecaron y desobedecieron, cuanto más nosotros que estamos en la iglesia, pero creemos que lo tenemos todo y que ya no vamos a pecar. Es cuando más va a uno a resbalar. Entonces en Jeremías 18 nos habla que es la casa del alfarero. Y el Señor le mostraba al profeta una vasija que estaba siendo trabajada en las manos del alfarero. No quiere decir que este alfarero no podía trabajar. Lo que pasa es que nosotros, el barro, la culpa es del barro. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas. Pero ¿por qué yo estoy así? ¿Pero por qué me pasa una y otra vez las cosas? Y le echamos la culpa a Dios. Si Dios sabe que yo soy débil, que yo puedo pecar, pero es que Él confía y nosotros tenemos que ser leales, tenemos que cumplir la palabra y ser leales a Él para no caer, ¿cierto? Entonces, cuando Él dijo, venga y hagamos, Él sabía que iban a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hoy estamos nosotros dependiendo de alfareros. A veces la iglesia se desenfoca y depende de alfareros. ¿Quiénes son esos alfareros? En diferentes lugares el Señor puso alfareros, a los pastores, a los líderes, a los que entregan la palabra, ¿sí? La entregan. Entonces muchas veces nosotros no nos queremos sujetar a ese pastor. O yo en esa iglesia entro a buscar, me acomodo a buscar la palabra que se acomode a mí, más no yo acomodarme a la palabra, más yo acomodarme a la autoridad. Entonces muchas veces yo no respondo al llamado porque ahí no me siento cómodo, porque es que ese pastor pasea mucho, porque es que ese pastor insulta, porque es que ese pastor me trata mal, porque es que ese pastor, entonces no me acomodo. Y voy de iglesia en iglesia o de lugar en lugar buscando que me digan lo bonito, pero no confronto cuando la palabra me ministra que yo tengo que cambiar, que tengo que ir, meterme en las escrituras, porque muchas veces le pedimos nosotros a Dios, Señor, úsame, Señor, háblame, Señor, dime, enséñame. Claro, Él lo hace y Él lo prepara, pero nosotros no correspondemos a ese llamado, porque queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso en la rueda, si tú ves la rueda, ya todo el tiempo está moviéndose. Nosotros somos esas ruedas que tenemos que estarnos moviendo. Tú no puedes parar. No, es que yo voy cada 8 días a la iglesia, recibo allá la palabra, allá me hidratan, ¿sí? Allá me enseñan, allá con lo que lo fui el domingo o fui el miércoles, con eso tengo para toda la semana. No, la palabra, para hidratarse con la palabra, para que usted moje ese barro, tiene que estar todos los días en intimidad con la palabra, escudriñela. Por eso dice la palabra, ir mar adentro. Cuando él fue mar adentro y lanzaron la red, fue cuando reunieron todos los peces, fue cuando encontraron. Porque los misterios del Señor es ir adentro, mar adentro, ir a la fuente, ir a la profundidad de las aguas de las Escrituras para hidratarme. Si yo dejo de hidratarme, me vuelvo dura. La roca dura, usted puede poner la arcilla al sol 2-3 días, después de haberla preparado, la pone al sol, se seca y ya no la puede trabajar.
Ya no puede hacer las piezas que necesitaba hacer, el florero, la vasija, no la puede trabajar para salir a la vitrina. ¿Cuántas veces nosotros nos preparamos? Claro, creemos tener la palabra, creemos tener la sabiduría, creemos que ya estamos listos para prepararnos, para salir al altar, para salir a pronunciar la palabra, para salir a un lugar o al que Dios nos lleve, y creemos que ya estamos listos, pero no. Muchas veces camuflamos y estamos ocultando, maquillando por fuera, pero por dentro estamos sucios, estamos contaminados. Hay una piedra, hay un palito, entonces es cuando tú dices, no, yo ya doy la palabra, yo ya soy ministra de Dios, Él ya me usa, pero de pronto te quedas quieto, de pronto dice, para la rueda, porque es que Él sí, cuando mete su mano dentro de la vasija, va a encontrar cualquier suciedad, cualquier mugrecito, cualquier piedrita, y Él no le va a entregar lo que le tiene listo en donde tú estás contaminado, porque yo puedo estar en el altar, pero en mi corazón puede haber odio, en mi corazón puede haber falta de perdón, en mi corazón puede haber envidia de ver a otros que progresan, y uno dice, pero a ese sí, ¿por qué? Mire, ese sí progresa, ese sí le va bien, ese sí tiene la economía, mire cómo va, y juzga. Entonces me desenfoco por yo estar pendiente del otro, cuando yo no me enfoco y estoy pendiente de mí. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay dentro de mí? Contaminándome y ensuciándome para que el alfarero no me moldee. Cuando yo voy a la iglesia, pero yo me quiero colocar es aquí a la orilla o en una esquina, y el Señor me dijo, venga aquí al centro de mi voluntad, no la voluntad suya. Y por eso nosotros tenemos que ir, no que vengan a nosotros, o sea, que se acomoden, que la gente se tenga que acomodar a lo que yo soy. No, yo tengo que acomodarme a la autoridad, al pastor, a los líderes, pero sin desenfocarme del dueño de los alfareros. El dueño de los alfareros es Dios, el que pone alfareros en diferentes lugares para formar al uno y al otro, para estarnos formando, ¿sí? Entonces nosotros somos ese barro que tenemos que dejarnos moldear, que tenemos que estar. ¿Qué es lo que tenemos que ver allí? El por qué se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Porque el problema de nosotros no es el alfarero, el problema de nosotros es el barro, somos nosotros, somos las decisiones que tomamos, somos las decisiones que nosotros queremos hacer, llevar mi vida a mi acomodo, llevar mi vida como a mí me parezca, pero sí queremos estar sirviéndole al Señor, pero sí queremos ser nombrados, sí queremos estar en vitrina, pero no se puede porque hay una contaminación. Hasta que tú no entregues todo en las manos de Dios, todo como nos muestra Génesis, que Dios le entregó todas las cosas a este hombre, todas. Y nosotros muchas veces queremos estar bien en todo, bien, una familia unida, una riqueza, un trabajo estable, unos hijos excelentes, pero resulta que por mi desobediencia me aparto, por mi pecado me aparto, entonces no puedo ser esa vasija para corresponder. El Señor no me puede llenar en una vasija así. Así me ponga lo que Él me quiera entregar, no puedo hacer uso. El Señor, cuando va a llenarme de esa agua o de ese vino nuevo, Él se va a dar cuenta que está contaminado. Y ahí para la rueda. Nosotros que tenemos que estar, por eso pidamos al Señor todos los días, mueve la rueda, mueve sus manos, escudriña mi corazón, escudriña mis entrañas, escudriña lo más profundo de mi ser, porque muchas veces yo hago las cosas pensando que están bien hechas, pero ante los ojos del Señor no están bien hechas. Entonces Él nos lleva hoy a ese lugar donde tenemos que encontrarnos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Que entregó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo depositó en barros como tú y yo. El Espíritu Santo está depositado en cada uno de nosotros, porque Él confió. Y el Espíritu Santo
es el que habita en nosotros. Por eso dice en la palabra en 2 Corintios 4:7, y puse el Espíritu en vasijas de barro. Ahí los puso. Era siempre tratada con el barro. O sea, nosotros somos barro, que tenemos que ser un barro manejable, un barro flexible, un barro que se deje manejar. Pero cuando nosotros no queremos, por la altivez, por el orgullo, por la rebelión, por el círculo social donde yo me encuentro, por el qué dirán, yo busco es encajar en el hombre, busco ser aceptado en el hombre, pero ahí estoy equivocado, porque no estoy buscando que yo sea aceptada por Dios, sea aceptado por Dios. Yo tengo que buscar el lugar primero en Dios, que Él cómo me ve, para poder agradar. Si yo le agrado a Él, por ende le estoy agradando a los demás, por ende le estoy agradando a la iglesia, por ende le estoy agradando en la función que Él me coloque, en el propósito que Él me haya entregado. Por ende yo estoy trabajando bien ante los ojos de Dios. Pero nosotros nos desenfocamos, nosotros nos desviamos del camino porque nos hablan bonito, porque nos ofrecen mejores cosas, porque nos ofrecen la facilidad. Pero en este camino no es así. En este camino es algo que tenemos que nosotros buscar del agua, que es la palabra. Si tú no encuentras, si tú no atiendes la palabra, porque Dios respeta su decisión, respeta si usted no lo quiere seguir, respeta si no le quiere poner cuidado a Dios, Él respeta. Entonces nosotros, ¿a dónde tenemos que ir cuando vemos que perdimos el control, que perdimos el enfoque? A la palabra. Si la palabra a nosotros no nos confronta, si la palabra a nosotros no nos conmueve, porque es que la palabra es Dios. ¿Qué estamos pensando? No, yo peco y Cristo viene otra vez y me resucita, y Cristo viene otra vez. Él ya vino una sola vez, Jesús ya vino, Jesucristo ya vino una sola vez. Nos dio la salvación, nos dio el poder, nos perdonó los pecados, nos levantó. Él no va a venir porque Él dejó la palabra, dejó al Espíritu Santo aquí. Y la palabra es la que te va a restaurar. La palabra es la que te va a hacer cambiar. La palabra es la que te va a hacer cambiar los hábitos que tenías, cambiar de mentalidad. Y para estos tiempos, en este año, es tiempo de restitución. No podemos terminar en 2025 con las mismas, con lo mismo de todo el tiempo. Hay muchas personas que están en la iglesia que llevan años, que quizás siempre han estado sentadas, o que hasta han estado en el altar, pero que no avanzan, que no hay un avance. ¿Por qué? Porque han recibido la administración, pero no han querido dejar los viejos hábitos, las viejas costumbres. El hombre viejo no ha querido cambiar, sigue en la misma, sigue en lo mismo, en las mismas actitudes, sigue siendo el pecador de siempre. Entonces, ¿cómo queremos avanzar? Y todavía se pregunta uno, pero ¿por qué yo tantos años que llevo? O muchas personas dicen, pero esas personas llevan años en esa iglesia y la vemos igual, lo mismo. No vemos un progreso, no vemos un avance. Porque mientras no se dejen moldear en la rueda de las mientras no sea ese barro moldeable y flexible, no va a poder encontrar el propósito de Dios. No va a poder encontrar el final a lo que Dios le quiere dar. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios, así como le entregó todo, te quiere entregar a ti todo. Pero tienes que reconocer. ¿Cuál es el primer paso? Reconozca, arrepiéntase. Por eso dice la palabra, arrepiéntase. Toma tu cruz y sígueme. El arrepentimiento es el paso número 1. El reconocer cuando la palabra me confronta, cuando la palabra me está hablando, reconozca lo que estoy fallando y cambie. Y sea una nueva criatura. Para poder ser esa nueva vasija, donde se pueda derramar ese vino, donde se pueda llenar de esa agua que Dios quiere llenar. Cuando usted está lleno de esa agua pura, de esa agua limpia, usted tiene la capacidad de ir a regarla en otros, porque ya está haciendo la buena obra de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Y esa llenura, porque uno tiene que llenarse todos los días, cada día es un día nuevo, llenarse, pero con esa llenura ir a llenar a otros, para vaciar mi vasija sin estar contaminado y volverme a llenar del agua viva, del agua del manantial, que es la palabra de Dios. Eso nos habla el profeta Jeremías, eso nos habla en Génesis,
lo que es el alfarero. Es un cambio, es una transformación. Es una transformación de cada uno de nosotros para... Entonces nosotros tenemos que tener esa necesidad de ser barro. ¿Por qué? Entonces, ¿qué nos está hablando la palabra hoy? Que volvamos al primer diseño, volvamos al comienzo, volvamos a encontrar el diseño con que Dios nos hizo perfectos. Volvamos a que Él nos moldee nuevamente, nos vuelva a ser como la primera esencia. Él nos llama todos los días a ese cambio. Venga a mis manos, y Él utiliza sus dos manos para trabajarnos, para que esa arcilla manejable, flexible, porque muchas veces tenemos nada más los tobillos hemos introducido en el agua, hemos mojado nada más los tobillos, pues de los tobillos para abajo esa arcilla, ese barro es manejable, pero de los tobillos para arriba es duro. Es cuando le llaman un corazón duro de manejar, es la roca dura. Y cómo se ve en el orgullo, en la vanidad, en la falta de amor. Eso se ve reflejado en una persona cuando no tiene el cuerpo hidratado, cuando no sea hidratado en su casa, porque es que solamente se busca en la iglesia, en la congregación, en el culto. No. Yo tengo que hidratarme todos los días. Como cuando tú tienes que alimentarse, tienes que levantarse, desayunar, tienes que bañarte para estar limpio por fuera, pues aquí nos habla la palabra que estemos limpios por dentro. Que toda contaminación, todo mugre que ha entrado a nuestra alma, tenemos que sacarlo, entregando y rindiendo todos los días. No es hoy, ni es cada 8 días, ni es cada mes, sino es todos los días. Un verdadero hijo de Dios se arrepiente todos los días, porque todos los días es exento de pecar, de fallar. Todos los días fallamos con el pensamiento, con nuestros sentidos. Entonces todos los días tenemos que ir a la rueda, que esa rueda no pare el alfarero, no pare. Y que los alfareros que Dios ha puesto seamos obedientes, seamos sujetos a esas autoridades, seamos flexibles a lo que nos dicen, a lo que nos enseñan, por el camino que nos llevan, a lo que se nos entrega, porque todo lo que se nos entrega tenemos que hacerlo de la mejor manera tenemos que hacerlo. Entonces seamos flexibles para poder ser esas vasijas que Dios necesita llenar. Esas vasijas que Dios necesita llenar. Es allí donde vamos a entrar, en esa rueda, todos los días, mañana, tarde y noche, como lo hacía Daniel. Él oraba en la mañana, en el mediodía, en la noche. Todos ellos oraban. ¿Por qué? Pero ¿qué tengo que yo hacer en esa oración? Ser sincera, una oración que vaya de acuerdo, que mi oración vaya de acuerdo a mis acciones. Porque yo puedo orar, yo puedo ayunar, yo puedo estar haciendo eso en mis fuerzas, pero no estoy cambiando, no estoy siendo sumisa, no estoy siendo flexible a la voz de Dios, no estoy escuchando la voz de Dios y la voluntad de Dios. Por eso mi propósito se pierde. Por eso cuántas personas que se desvían del camino o lo han tenido todo, Dios los ha bendecido, como lo hizo Adán, Dios los bendice, pero por el pecado pierden, vuelven y se desvían. ¿Y qué hay que hacer? Volver a empezar. ¿Cuánto tiempo no perdió? Toda la promesa que Dios tenía para entregarle se perdió ahí en ese tiempo. Entonces no debemos hacer eso. Debemos, Señor, enfocarnos en el alfarero, dueño de los alfareros, y que la rueda esté todos los días, que las manos de todos los días estemos en las manos del Señor para no perdernos, porque en las manos del Señor el barro no hubo pierde en las manos del Señor. Por eso lo que hizo Dios al hombre fue soplarle aliento. Fue lo último que le dio después de haberlo creado, porque simplemente le dijo: levántate y sígueme, obedezca a lo que yo te doy. Eso fue lo último. Si lo hubiera hecho antes, desde antes ya hubiera desobedecido, pero lo hizo fue a lo último, fue lo último que le dio el soplo y el aliento.
¿Para qué? Para que le siga. Porque Él confió. Él confió, Él confía en ti, en mí, Él confía. Él te da una y otra vez una oportunidad. Todos los días hay oportunidades, todos los días es un día nuevo de oportunidades. Vuelve a empezar, vuelve a dejarse moldear, porque hoy es un día nuevo. Y entonces no lo hacemos, nos conformamos, nos acostumbramos a la vida que llevamos, que nos parece buena, pero que no lo es. Porque lo bueno a veces es bueno, pero no es vida. No es vida eterna. Y nosotros tenemos que buscar en la vida eterna, el manantial de agua viva, en las manos del alfarero. Déjate moldear, déjate trabajar, déjate ser flexible. No introduzca solo los tobillos, introduce todo su cuerpo. Ve mar adentro. Mar adentro es escudriñar la palabra, mar adentro. A medida, muchos les da pereza estudiar la palabra, no la entienden. Uno dice, no entiendo la palabra, pero porque la estudia por allá cada 8 días, de vez en cuando va a la iglesia que la lee, o cuando escucha la palabra. Muchas veces somos nada más oidores de la palabra. Nos gusta que nos hablen, escuchamos prédicas del uno, del otro, de los mejores pastores, pero no somos hacedores. No somos hacedores. Entonces, de nada nos sirve ser oidores sin hacer, sin accionar. ¿Cierto? Entonces, esa es la palabra para el día de hoy, que el Señor nos quiere entregar, nos quiso entregar hoy para que seamos ese barro, ese molde, ese barro flexible, ese barro que el Señor quiere hacer de nosotros, entregarnos ese propósito, darnos esa llenura, porque las bendiciones que tiene para nosotros son muy grandes, son únicas, y no lo que te entrega a ti, no es lo que le entrega a ti, no es lo que a cada uno de nosotros tiene Dios su propósito. Cada uno de nosotros tiene Dios su función, sus dones, a dónde lo va a llevar, a qué tierra, en qué departamento, en qué país, en qué nación, pero allá le tiene Dios entregado. Déjate moldear. Que no nos toque hacerlo en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no lo vamos a conseguir. Vamos a pagar un precio muy duro por querer hacer lo que yo quiero y no escuchar la voz de Dios para que Él me pueda moldear todos los días. Amén.